La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Con este estudio voy a concluir el estudio que comencé en relación de Dios y las mujeres. Y yo voy a terminar con María, Madre de Jesús. Yo voy a comenzar con Juan 6:29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Otra vez, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Quiero hacer énfasis aquí, hermanos, en relación a María. Ella fue la primer creyente, la primer creyente. Dios ama a las mujeres. El hecho de que Dios haya puesto a los hombres como líderes para llevar la palabra de Dios, para enseñar, no quiere decir que Dios no sea injusto, o sea casi todas las mujeres, o por si no todas, que piensan así, no han entendido que no se trata de ser importantes, se trata de servir, hermanas, se trata de servir. El que un hombre sea el líder de la familia no quiere decir que sea más importante. El hecho de que sea hombre es porque es la figura, la imagen de Cristo, en servir. Entonces, no es el ego, no es de que uno sea más importante que el otro. De hecho, cuando la madre de los dos apóstoles que querían estar sentados, uno a su derecha y otro a su izquierda, la misma madre no entendía, porque los que están sentados a su derecha, esos son los bendecidos de nuestro Padre Dios, y los que están a la izquierda son los cabritos. Entonces ella misma no sabía lo que pedía. Entonces Cristo hace una mención ahí de que en el mundo toda la gente quiere ser importante, pero Él nos enseña que no debemos de ser así. El más grande en el reino de los cielos es el que sirve, y el mayor servidor de todos en esta vida ha sido Cristo. Él puso su vida como sacrificio. Él llevó el castigo que merecemos nosotros, para que nosotros ya no los llevemos. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de llegar a un entendimiento en donde nosotros ya no tengamos que sufrir el castigo. Ese es el Evangelio. Eso es lo que la iglesia no entiende. Cuando viene una tribulación, una situación, Dios se manifiesta en las tribulaciones, en todas, cuando nosotros ponemos la confianza en Él. Aquí el estudio es en relación a la primera creyente, María. ¿Okay? Y esto está en Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, comenzando del 5. Fíjense bien, comenzando en el 5 está la anunciación. Vamos a verlo, que es en relación a Juan el Bautista, y cómo cuando se le presenta la palabra a Zacarías, que es el padre de Juan Bautista, que era un hombre ya grande, un anciano, él dudó que él iba a tener un hijo siendo ya grande.
En este caso iba a ser el mayor profeta de todos. Obviamente el más grande es Cristo, pero hablando de los profetas que hablaban de Cristo, fue Juan el Bautista. Y el más pequeño, o la persona que cree el Evangelio, es más grande que Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, era de la línea de los que estaban ofrecidos solamente para trabajar en el templo, en este caso los hombres. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. El incienso era una figura de las oraciones. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegrías, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Así estaba profetizado que antes que viniera el Mesías iba a venir Elías. Elías, el que trabajó en el corazón de Juan el Bautista, era el espíritu de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista, hermanos, es una figura de los predicadores. Nosotros, cuando predicamos el Evangelio, nosotros preparamos la venida del Señor. Nosotros, cuando llevamos el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio a aquellas personas que no han recibido a Cristo en su corazón, nosotros somos los que preparamos el camino de Cristo. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Los dos eran de la tribu de Leví. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y fíjense, aquí hay un castigo precisamente porque no creyó. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Nosotros, así como Zacarías, se nos presenta el Evangelio, pero de alguna forma todos nos desviamos, todos nos vamos al mundo, y allí, cuando andamos en el mundo, Cristo nos rescata. Cristo nos saca de ahí. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. He ahí la razón de cuando Cristo menciona a través de Marcos, que dice: estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, echarán
fuera demonios, hablará nuevas lenguas, es la lengua del amor, la lengua de la paz. De alguna forma, metafóricamente, somos mudos, andamos como a señas. ¿Por qué? Porque es carnalmente, no a través del Espíritu de Dios. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He ahí, el que crea que Jesús es el Hijo de Dios es iglesia. Lo dice Cristo, ese es el fundamento de la iglesia. Mateo 16:16, eso fue lo que dijo Pedro. En ese fundamento. Ahora, ¿quién se lo enseñó a Pedro? Nuestro Padre Dios. Bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo enseñó ni carne ni sangre, sino mi Padre. Él te lo enseñó, que yo soy el Hijo de Dios. Fíjense, antes de seguir la lectura, quiero regresar aquí. Cuando dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. María es una figura de la iglesia, ya de la iglesia creyente, en el espíritu, no en la carne, ya en el espíritu. Eso es lo que representa María. María es una figura de la iglesia espiritual. Hermanos, aquí hay mucha información, yo solamente les estoy dando. Ya les dije que nosotros, como Juan el Bautista, cuando llevamos el Evangelio, preparamos el camino del Señor. Entonces, una persona que es como niño, como niña, y no pelea con nosotros, simplemente recibe el mensaje, esa persona eventualmente el Señor se presenta y le abre el entendimiento. Es Cristo quien le abre. Es Cristo quien nos abre el entendimiento, hermanos. Es el Espíritu de Dios. ¿Ok? No es de no es humanamente, no. Pero es necesario escuchar. Así como Cornelio escuchó el Evangelio de la voz de Pedro, y él siendo como un niño, y los que estaban con él escuchando como niños, en la medida que estaban escuchando el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas. Hechos 10. Dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez,
y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Se fijan? Nosotros venimos de la madre que era estéril, o sea, los gentiles, Pablo lo dice, que ya estaba escrito en el libro de los Salmos, que hay de ti, o sea, que eras estéril, porque hay más hijos de la estéril que de la que tiene hijos. O sea, hay más cristianos, obviamente, en el pueblo gentil que en el pueblo judío. He aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, aquí está. Entonces María dijo, he aquí, ella no dudó, ella creyó. Ahora, ella sabía acerca del Mesías. Ella no preguntó, ella creyó. Ella es la primer creyente. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, la noticia, obviamente ella no sabía que su prima, que Elizabeth, estaba embarazada, que tenía 6 meses de embarazo. ¿Quién se lo dice? Gabriel. Entonces, ¿qué hace ella? Va y la visita a la montaña, porque allá era donde vivía Zacarías con su mujer. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció, eso también es una figura, ¿ok? Fíjense bien, Elizabeth somos nosotros, ¿ok? Cuando ya estamos escuchando el Evangelio, ¿ok? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o sea, de la Madre Iglesia, ya espiritual, vamos a decir, de un pastor o de un evangelista o aún de un santo que simplemente lleva la palabra de Dios, aunque no sea exactamente un evangelista su profesión, pero simplemente le comparte a alguien. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Se los voy a decir de otra forma. Cuando Pedro, que es la figura, yo les había dicho que María es la figura de la Madre Iglesia ya espiritual, llena del Espíritu Santo, cuando Cornelio escucha el Evangelio de parte de Pedro, el niño, vamos a decir, el que es como niño, o sea, el niño, vamos a decir en el caso de Cornelio, brinca de gozo, porque una persona que recibe el Evangelio, recibe el Espíritu Santo, va lleno de gozo. Así como le pasó también al etíope. Eso no tarda, hermanos. Hay mucha gente que pelea con nosotros, como que no, la gente se tiene que arrepentir. Pues claro que se tiene que arrepentir. Pero si una persona no recibe el Espíritu Santo, nunca se va a poder arrepentir. Siempre va a ser carnal. Porque no es por nuestro propio mérito, es a través del Espíritu Santo. Vayan y estudien. Yo ya hice muchos estudios en relación a eso. Juan 14, 15, 16. Cristo lo dice claramente. Ustedes no creen. Sus discípulos, Señor, yo, aunque me maten, no creen. O sea, todos me van a negar. Pero a la hora del Espíritu Santo dice, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Espíritu y Él les va a ayudar. Él los va a llevar a toda la verdad. Él los confortará. Él les redargurará de pecado. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Ahí la importancia, la diferencia entre lo carnal
y lo espiritual. Ya por lo carnal, Cristo pagó por el pecado de nuestros pecados carnales. Pero tenemos un mandamiento de Cristo. Cristo dice, oren, estén despiertos, no se duerman. O sea, andar en la carne es andar dormido. Estén despiertos. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Pablo dice una y otra vez que los que son carnales tienen al espíritu muerto y por lo tanto dice, no erréis, no erréis. O sea, si ustedes son carnales, no van a entrar en el reino de los cielos. No van a entrar, o sea, van a sufrir. Van a morir aquí. Pero si mantienen el fuego, así como le dice a Timoteo, Timoteo, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué dejaste enfriar el Espíritu Santo? ¿Por qué andas todo acobardado? Le vuelve a decir el Evangelio y lo exhorta. Ánimo, Timoteo, reaviva el fuego del Espíritu que ya está en ti. No lo dejes apagar. Y le da la información. No dejes que la gente O sea, le da una serie de mandatos, todos bíblicos, porque Pablo, si hay alguien que conocía, aparte de Jesús, la palabra de Dios, era Pablo. Entonces, Pablo le da una serie de cosas a Timoteo para que las impusiera, no para que las impusiera, sino para que las enseñara. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo aquí obra el Espíritu Santo, ¿ok? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, así como Cornelio, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Si ustedes pueden ver aquí, ¿qué mujer puede ser más grande que María? La que tuvo en su vientre Jesús. No hay una mujer más grande que María. ¿Okay? ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Se fijan? Aquí está la primera creyente, María, a la que Cristo, la primera persona que le dice cómo va a ser la iglesia, cómo va a ser, cómo es que adoramos a Dios, es a la mujer samaritana. Cristo no se le presentó a Pedro, a Juana primero, no. Cristo escogió a María Magdalena. Puras mujeres, puras. ¿Y saben quién era? Las que, se puede decir, le daban dinero a Cristo para las necesidades materiales. Mujeres. Entonces una mujer no puede venir y con mucho ego decir, no, como aquí Pablo está discriminando contra las mujeres. No, nada de eso. De hecho, cuando le traen a una mujer que fue encontrada en adulterio, ¿qué hizo Cristo Jesús? La defendió, porque Cristo no vino a condenar a nadie. Bien le pudieron haber traído al hombre solo, pero no, le trajeron a la mujer sola. Y Cristo, ¿qué le dice? ¿Dónde están los que te condenaban, mujer? ¿Ninguno te condenó? Dice, ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa mujer, Cristo le cambió su vida. Conoció al Hijo de Dios.
Una persona que tiene una vivencia así le cambia la vida, hermanos. Fíjense bien lo que dice María. Entonces María, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Tengan en cuenta esto, hermanos, hermanas. Okay. No es a mis hermanos evangélicos o hermanas, no es para que hable el mal de María. Si a uno carnalmente le molesta que hable el mal de su madre carnal, ¿cómo Dios no les va a tomar en cuenta a alguien que hable mal de María? Por Dios. O sea, hay gente que habla así nada más a lo loco, así de... Vamos a hablar lo que es. María era pecadora, sí, porque la Biblia le dice que todos, por cuanto todos pecaron, y ella misma lo dice, inspirada por el Espíritu Santo, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella también ocupó Salvador. Entonces, eso no quita que María es la figura de la iglesia, que no es, yo ya les di muchos ejemplos aquí en relación a las mujeres que son figuras de la iglesia, pero aquí yo estoy hablando específicamente ya de la iglesia espiritual. Y sigue, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La bajeza, ¿ok? Entiendan eso. Ahí Dios está contra todo orgullo. Ahorita es septiembre 1 del 2020. Si hay algo que está ahorita, Dios está enjuiciando a las naciones. ¿Y saben qué es lo que el Señor está haciendo? Cristo está quebrantando toda soberbia, toda altivez a caer. Poco a poco, unos por aquí, otros por acá, viene una tribulación, viene otra. La palabra de Dios dice, van a estar de pie cuando venga el juicio de Dios. Ahorita está el juicio de Dios. En todas las naciones, mundialmente, se van a permanecer de pie o van a caer. De rodillas, con miedo, con terror. He ahí la importancia de estar despiertos, hermano. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Claro que sí. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, así como la exaltó a ella. A los hambrientos colmó de bienes espirituales, y a los ricos nada, los envió vacíos. O sea, a los ricos materialmente nada espiritual. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Ahora, ustedes vayan y lean la profecía de Zacarías, que es del 67 al 80. Ahora, fíjense bien, les voy a compartir también algo que tiene que ver también con la iglesia, ya la iglesia obviamente espiritual. María, figura de la iglesia. Lucas 14 del 15 al 33. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.
Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Cuando nosotros llevamos el evangelio, ahí es en donde le decimos a la gente, ven, hay una cena que está dando Cristo, ven. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona rechaza el evangelio? Esto es, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Esto es lo que impide recibir el evangelio, los afanes de la vida. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando dice aún su propia vida, está hablando de servir a nuestros propios intereses mundanos. ¿Okay? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, eso ya vimos que es todo, incluyendo la familia, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para seguir a Cristo? Él no quiere el segundo lugar o el tercero. Cristo es el que nos da vida. Entonces, ¿por qué no seguirlo a Él? Cuando seguimos a Cristo, nuestra familia es bendecida. Nuestra familia es bendecida. Ahora, los hijos, por un periodo de tiempo, la esposa o el esposo, va a haber guerra. Va a haber guerra. Cristo lo dijo, hay división. Pero ahí donde hay guerra, nosotros tenemos que poner paz poniendo el ejemplo. Entonces, les voy a mostrar también el ejemplo claro en relación a las bodas, en las bodas de Caná. Yo tenía el versículo aquí, por alguna razón ya no lo tengo, ahorita lo estoy poniendo. Hermanas, no tengan envidia
en predicar, en ser maestras. Eso no funciona así, hermanas. Sométanse al Señor. Sí, sí, sí pueden ser evangelistas, pues claro, todos debemos de llevar las buenas nuevas. Pero la palabra de Dios dice, no se hagan maestros muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque llevan mayor condenación. Entonces, dejen que el Señor sea el que elija. Tomen ejemplos de personas que vienen enseñando, que se dicen maestras, pastoras, y simplemente vean los testimonios. Les va mal, hermanas, les va mal. Les voy a mostrar en Juan, que es donde están las bodas de Canaán, cuando María interviene, cuando le dice a Cristo, aquí se cumple lo que está en Jeremías 13, y específicamente comenzando desde 13:2 en relación a la señal de las tinajas llenas. ¿Okay? Entonces vamos a mirar, yo no les voy a leer Jeremías, solamente nos vamos a ir a las bodas de Caná. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijeren. So yo quiero explicar esto. Esto pasó literalmente, eso no necesita explicación. Jesús tiene un ministerio que tiene que comenzar, pero María interviene. Esto no pasó por casualidad. María intervino. María, que es la figura de la iglesia espiritual, ¿cuándo viene Cristo? Cuando María, o sea, la iglesia espiritual, pide, y está en el libro del Apocalipsis, cuando los santos le dicen, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir, Señor, que traten a mis hermanos así? Entonces Jesús viene precisamente porque la iglesia le dice al Señor, Señor, ¿hasta cuándo, Señor, lo vas a permitir? Entonces viene Cristo. Vamos, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Nosotros le tenemos que decir a las personas, yo siempre les digo, no se trata de que las personas nos sigan a nosotros. Una vez que tú ya eres guiado por el Espíritu Santo, haz lo que el Espíritu Santo te dice. No se trata de que hagan de su maestro, de su pastor, la iglesia está llena de ídolos. Muchas veces hablan más de predicadores del siglo XIX, del siglo XVI, que de Cristo mismo, hermanos. Eso no está bien. Se trata de conducir a las personas a Cristo. Ya una vez que están escuchando a Cristo, no hay necesidad que nadie les enseñe, porque el Espíritu mismo les enseña. Así de simple. Y lo dice Juan. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sabemos que el vino es una figura del Espíritu Santo. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Por ejemplo, el Espíritu Santo se ha manifestado siempre, desde siempre. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, desde que Dios hace el pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, o se puede decir a un lado, o ahí bajo el monte Sinaí, porque ellos no subieron. Moisés subió, pero eventualmente quebró las piedras y el Señor eventualmente les dio la ley. Entonces el Espíritu Santo los iba cubriendo. El Espíritu Santo es el que hizo las maravillas ahí para que los egipcios los dejaran libres. Que es buen vino, pues es el Espíritu Santo. Pero fíjense bien, Yahweh quiere decir Dios por nosotros. Yahshua o Yahshua quiere decir Dios con nosotros, y Ruach HaKodesh quiere decir Dios en nosotros. Entonces Dios quiso que ya una vez que viene Cristo, el mejor vino es el que, es el que viene precisamente en Pentecostés. En el libro de los Hechos está ahí cuando reciben el Espíritu Santo. Ese es el mejor vino, el mejor de todos, porque ya es dentro, ya en el corazón y en las mentes de las personas que reciben a Cristo. Entonces, es bien importante saber esto, que la iglesia tiene mucho poder cuando está unida y pide en oración, aunque es el Espíritu mismo el que guía. En el mismo libro del Apocalipsis está escrito que viene un tiempo eventualmente donde la iglesia es una en oración y suben las oraciones al Señor, y el Señor, porque ahí fíjense bien, ahorita el Señor está juzgando la iglesia, ahorita, ¿ok? Toda la gente rebelde, la gente altanera, Dios les está está enjuiciando, ¿ok? Ya una vez que estas personas, y Dios usa precisamente a los demonios, o sea, Dios lo permite, ¿okay? Y estos demonios influyen en las mentes de las personas, así como está en Romanos 1, donde dice que a las personas no creyentes, a las que no creyeron, Dios les da una mente reprobada. Entonces estas personas que tienen una mente reprobada, que simplemente no usan... Les voy a dar un ejemplo. Estas personas ateas que no solamente no creen en Dios, no creen en Cristo, no solamente no creen en Cristo, sino se mofan, se burlan de nosotros los cristianos, de que somos ignorantes, somos intolerantes, somos muy... De hecho, la palabra correcta es lo que dijo Cristo: somos unos fatuos, somos unos estúpidos. Entonces se burlan. Se han estado burlando de los cristianos. Estos no usan la lógica, están locos. Entonces se les tiene a los cristianos por personas que no piensan. Y resulta que ahorita, en este momento, como Dios ya les dio una mente reprobada, entre ellos mismos se pelean y no llegan a un acuerdo. ¿Por qué? Precisamente, resulta que muchos de ellos están dejando, se puede decir,
Están saliendo de esos movimientos en donde se crean inteligentes y están mirando que en realidad prefieren ir con los cristianos que son más tolerantes que ellos mismos, que dicen que la ciencia, que en la ciencia está la verdad. Todo lo que Cristo dijo, no lo dijo nada más así, porque sí. Cuando Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando habla de la verdad es porque sabía que en el futuro la gente iba a decir que la ciencia es la verdad. Entonces, para todo hay respuesta. Entonces, fíjense, regresando a lo que representa María. María representa la iglesia espiritual, la que creyó. Entonces, pero igual, ¿verdad? ¿Quién es el que abre la mente para que la persona entienda que no es a María a quien se le debe de adorar? Que no es lo que enseña la Iglesia Católica, pero lo permite, sí lo permite. Porque una cosa es adorar y otra cosa, nosotros podemos gozarnos. ¿Cómo no nos vamos a gozar de cómo en María? O sea, de hecho, yo como les dijera, pues eventualmente, yo sé que eventualmente voy a ver a mi hermana, ¿verdad? Cuando vaya con el Señor, así como voy a poder ver a Pedro, a mi hermano Pedro, a mi hermano Pablo, a Cristo Jesús, a todos. Pero el que merece toda la gloria es Cristo, nadie más. Porque fue Cristo quien llevó nuestros pecados. Entonces, ah, ahora, una persona que se le dice y se aferra, bueno, simplemente cuando viene la persecución son avergonzados, porque toda persona que pone la confianza en alguien que no sea en Cristo es avergonzado. Es ahí la importancia. Entonces, nosotros no podemos convencer a una persona en relación a que no le rece a la Virgen. ¿Por qué? Porque tiene su mente, es el Espíritu el que abre la mente de las personas. ¿Cuándo se le abre el entendimiento a la persona? Cuando el Señor quiere. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, sí es bueno ser como niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Entonces, si una persona simplemente escuchara que nosotros somos salvos, y cuando hablamos de salvación, estamos hablando de salvación de las tribulaciones, no solamente del cuando uno se muera. Ya aquí hay tribulación. Hay 7 plagas, hay 6 en este mundo. La séptima es la más dolorosa, es en la otra vida. Entonces hay gente que se muere sin Cristo, o sea, le llegaron 6 plagas y ni aún así se arrepienten. Bueno, eventualmente cuando se mueren y se vean lejos, apartados de la presencia de Cristo, entonces van a creer. Ese es el infierno. Aunque el infierno ya comienza aquí, el fuego ya comienza aquí. Una persona que no tiene la confianza en Cristo sufre mucho. No tiene descanso. ¿Por qué? Porque se niega a creer en Él. O sea, en Cristo está la salvación. ¡Ya! Ahorita Cristo vive. Cristo vive. Cristo no está muerto. Cristo vive. Cristo nos salva. Se los voy a decir de otra forma. Si no tienes para la renta, Cristo te salva. Si no tienes dinero para comer, Cristo te salva. Si tus hijos se enferman, Cristo te salva. O sea, todas las tribulaciones de este mundo, Cristo nos salva de todas, si tenemos la confianza en Él. Al que tenga oídos para oír, oiga. La paz de Cristo esté con todos ustedes.